Ya, entonces, como mencionaba, la pregunta de Verónica es la tocólisis, ¿no? El uso de sulfato de magnesio para tocólisis, sí, ¿no? Sí está, ¿no? Sí está, se maneja ese tema, ¿no? Como dosis de ataque, 4 gramos endovenoso en 20 minutos y 1 gramo por hora, ¿no? Hasta que cedan las contracciones, ¿no? Eso sería, pues, en una amenaza de parto pretérmino, ¿no? No sé si hay otra pregunta, pueden escribir en el chat, por favor, escriban sus preguntas o pueden también usar el micrófono, ¿no? Licenciado Efraín, tenemos todavía tiempo para poder absorber varias preguntas. Entonces, básicamente es un poquito, mientras van haciendo sus preguntas, básicamente quiero recordarles esto de acá, ¿no? El cuadro que se preparó, que yo creo que es importante, este de acá, ¿no? Este de acá, que es determinar, ¿no? Determinar entre si es una hipertensión gestacional o si estamos frente a una preeclampsia. ¿Cuál es la diferencia, no? La presencia de proteinuria, ¿no? Por eso que de repente desde aquí un poquito ahondar en el suministro, ¿no? Sobre todo al ente administrativo, ¿no? No solamente de acá de Atalaya, también en Lima también hay a veces muchas carencias, ¿no? Pero yo creo que si queremos afrontar un problema tan serio como la preeclampsia, ¿no? Tan grave como la preeclampsia, porque obviamente hablar de preeclampsia es hablar de muerte materna, ¿no? Tendríamos que aprovisionarnos, ¿no? De herramientas como el ácido sulfosalicílico, ¿no? Tiras reactivas para poder identificar proteinuria, ¿no? Y si identificamos proteinuria, obviamente, pues nos orientan bastante a que estamos ante una preeclampsia, ¿no? Obviamente, y si no, caso contrario, estamos en una hipertensión gestacional que es mucho más manejable todavía, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Doctor Pagan, hay dos preguntas, doctor, en el chat, no sé si habrá leído, A para ver, que Efra, por responda. favor. ¿Tú lo puedes leer, por favor? Doctor, No lo veo. allá. Doctor, ¿en qué momento, doctor, se debe iniciar el tratamiento con sulfato de magnesio? Claro. Una vez que identificamos la, este, bueno, primero vamos a hablar de la parte práctica, ¿no? O sea, nos centramos primero en una gestante que llega con presión elevada, ¿no? Pónganle pues 150 sobre 100, ¿no? ¿Ya? Llega 150 sobre 100. Entonces, ¿yo qué digo, no? Tengo que diferenciar, ¿no? ¿Qué es, no? ¿Estamos ante una hipertensión gestacional o estamos en una preeclampsia, ¿no? Entonces, le andamos, ¿no? Le preguntamos signos de irritación cortical, ¿no? Tiene dolor de cabeza, tiene visión borrosa, tiene acúfenos, tinnitus, tiene ardor en la boca del estómago. Le sacamos sus pruebas de laboratorio, vemos cómo están las plaquetas, cómo están el perfil hepático, ¿no? Si hay algún daño, si hay alguna disfunción, entonces dejamos de lado la hipertensión gestacional, ya no, nos vamos al entorno de la preeclampsia, es una preeclampsia, ¿no? Y si hay daño de órgano blanco, o si hay daño neurológico como dolor de cabeza, por ejemplo, que es bien característico, ¿no? Ya nos metemos y decimos, no, es una preeclampsia con criterio de severidad, ¿no? Entonces, si es una preeclampsia con criterio de severidad, ¿qué digo, no? Y hay disfunción, ¿no? Y hay disfunción orgánica. Y esta paciente en cualquier momento me va a hacer eclampsia, que es la complicación, ¿no? De la preeclampsia con criterio de severidad. Entonces, recordemos los estudios que hemos presentado, ¿no? Donde al instalar el sulfato de magnesio, nos evita a la mitad prácticamente el riesgo de convulsión, ¿no? Entonces, tenemos que instalar, una vez ya determinado, ahora, obviamente, ¿no? Yo estoy en Atalaya, digo ya, esto es una preeclampsia con criterio de severidad, ¿no? Y tengo que referirlo porque esta paciente en cualquier momento me convulsiona. Entonces, le instalo su alfa metildopa, le instalo
su nifedipino si es una presión mayor de 160 sobre 110 y le instalo, obviamente, pues su sulfato de magnesio, ¿no? Sin ningún miedo. No va a pasar nada, o sea, no, qué es lo que podría pasar, no? Lo más grave, que obviamente le dé una intoxicación por sulfato de magnesio, pero obviamente tengo mi gluconato de calcio, ¿no? Entonces, instalamos nuestro sulfato de magnesio, dosis de ataque, dosis de mantenimiento y hacemos nuestra referencia oportuna a la ciudad de Pucallpa, ¿no? El vuelo dura una hora, esa paciente va a llegar estable, esa paciente va a llegar sin convulsionar, ¿no? Y obviamente va a ser operada inmediatamente porque la preeclampsia con criterio de severidad tiene que culminarse el embarazo inmediatamente. Ahora, si está en trabajo de parto, si está con 8, 9, 10, ya, inclusive hasta puede nacer en atalaya, ¿no? Y obviamente una vez que ha nacido, el parto vaginal, ¿no? Recordemos que este sulfato de magnesio tiene que estar instalado 24 horas postparto, ¿no? Un día entero con sulfato de magnesio, dosis de mantenimiento, ¿no? ¿No? Entonces, inclusive se le puede referir como puérpera, ¿no? Porque para un manejo más especializado, ¿no? Entonces, inmediatamente determinado, la respuesta sería, ¿no? Inmediatamente definido, estamos en una preeclampsia con criterio de severidad, instalamos sulfato de magnesio, sin ningún temor, ¿no? Sin ningún temor. Esa sería la respuesta, licenciado. Gracias, doctor. Doctor, no sé si puede leer una pregunta de un médico, creo que en chat, doctor, para que responda, por favor. A ver, dice, por ejemplo, hoy tuvimos una gestante subunigesta de 40 semanas, 3 días, última regla con antecedente de eclampsia, hace 5 años, por óbito fetal y ahora ingresó por emergencia con 130 sobre 90, sin ningún signo de alarma, ¿ya? Y tampoco no trabajo de parto. ¿Cómo sería el manejo, no? Claro, ahora ahí recordemos los factores de riesgo, ¿no? Esta paciente con eclampsia, obviamente si ha tenido eclampsia, ha tenido una preeclampsia con criterio de severidad que ha desencadenado en eclampsia, y obviamente hasta inclusive se ha muerto su bebé, ¿no? Óbito fetal, tiene 8 veces la posibilidad de hacer una preeclampsia con criterio de severidad, ¿no? Mira, escucha mi pregunta. Pero no lo está haciendo ahorita, ¿no? O sea, ahí está ahorita, ahí tenemos que tener la predisposición, sí. Tenemos que tener en la cabeza que esa paciente nos puede desencadenar una preeclampsia con criterio de severidad o una eclampsia nuevamente, sí. Pero en estos momentos, ¿no? La paciente está con 130 sobre 90 y sin signos de alarma. Y tampoco trabajo de parto, ¿no? Entonces, ahí el manejo sería hacerle todo su set de preeclampsias para ver si hay alguna disfunción de órgano blanco, ¿no? Ahondar en la historia clínica, en la anamnesis para preguntarle si tiene algún signo de irritación cortical, si hay cefalea, si hay visión borrosa, tinnitus, acúfeno, todo lo que hemos conversado. Si no hay eso, entonces digo, ¿no? ¿Qué es, no? ¿Hipertensión gestacional o es una preeclampsia? ¿Qué nos ayudaría ahí? Lo que habíamos dicho, ¿no? El tema de que si hay o no hay proteinuria. Si no hay proteinuria, esta paciente puede estar haciendo una hipertensión gestacional y podemos tener todavía un manejo expectante, ¿no? Si está con proteinuria, pero sin signos de irritación cortical, sin dolor de cabeza, sin visión borrosa, ¿no? Sin ninguna alteración en su set de preeclampsia, estaría haciendo una preeclampsia leve, ¿no? Y tendríamos que hacer un manejo expectante. Ahora miren, ya tiene 40 semanas, ¿no? Tiene que acabar su embarazo ya. 40 semanas, 3 días, ¿no? Ya tiene que terminar el embarazo, ¿no? Entonces, si es que no está en trabajo de parto y si es que obviamente por atalaya todavía no se maneja el tema de las inducciones, ¿no? ¿no? Manejo de misoprostol, podríamos, esta paciente, referirla a Pucallpa para que pueda, pues, culminarse el embarazo por la mejor vía, ¿no? Si no desencadena en trabajo de parto, le podría operar, ¿no? Básicamente por el riesgo, ¿no? Por el riesgo que tiene y por el antecedente que tiene, que ha tenido pues una eclampsia, ¿no? Y como nuevamente mencionábamos, recalcamos, tiene 8 veces posibilidades de hacer y desencadenar preeclampsia con criterio de severidad, ¿no? Esta pacientita. Pero sí, dice la pregunta, ¿no? Pero lo que pasa es que la gestante de hace 5 años tuvo manipulación empírica y ahora solo masticó piripiri, ¿cómo se refiere inmediatamente? Ya. Bueno, el piripiri
se usa en la selva pues para múltiples cosas, ¿no? O sea, en todo el tiempo que hemos estado por allá hemos podido ver el manejo de piripiri. Yo creo que ahí habría que ahondar actualmente en la anamnesis, ¿no? ¿Cómo está la paciente actualmente, ¿no? Y tener presente que sí, ¿no? Sí hay una predisposición, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Acá hay otra más, ¿no? Doctor, si una paciente tuvo normal su primer bebé, nada de riesgo, y la segunda tiene eclampsia, ¿a qué se debe, no? Claro. Es una muy buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta. Este, como habíamos mencionado, los factores de riesgo, ¿no? Ahí, en realidad, la preeclampsia no tiene una teoría, pues, definida, ¿no? Toda paciente, así no haya tenido en su primer embarazo preeclampsia, ¿no? Tenemos que estar pendientes, ¿no? De cómo es que esta paciente ha tenido, ha ido llevando sus controles prenatales, cómo ha ido comportándose en la presión en el transcurso de los controles prenatales, cómo ha ido, y algo también que no, a veces no le da mucha importancia, es cómo se ha comportado su peso, ¿no? Si ha ido subiendo de peso, ha ido bajando de peso. El peso en una paciente, recordemos que el factor de riesgo también de obesidad también juega un papel importante, ¿no? Que esta paciente desencadene preeclampsia, ¿no? Entonces, el hecho que haya tenido en su primer embarazo, no haya tenido preeclampsia, no dice que tampoco en el segundo tenga, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Básicamente, las gestantes tenemos que tener Está en contestando. cuenta que los controles del primer trimestre es importante, ¿no? Por eso que todas las obstetras, todos los que hacemos obstetricia, luchamos, ¿no? Porque ese primer control en el primer trimestre sea efectivo, ¿no? Entonces, aquí podemos tener una línea de base de cómo está empezando sus controles la paciente, ¿no? Y obviamente cómo lo va a terminar, ¿no? Y podemos discriminar si es que hay un incremento, hay una disminución de varios factores, ¿no? A ver, seguimos con las preguntas. Efra, si por ahí, depende, tú tienes alguna pregunta que no hayas captado. Sí, doctor, mira, doctor, si bien, doctor, tenemos también evidencia científica comprobada. No, como estaba hablando, doctor, Internet creo no vale. A ver, un poquito de tranquilidad. A ver, si no se escucha, también se puede escribir, ¿no? En el chat, por favor, escriban su preguntita. Doctor, estaba preguntando, por ejemplo, también hay evidencia científica que ha demostrado, por ejemplo, el uso de calcio de manera preventiva, ¿no? Más que nada acá, por ejemplo, en los establecimientos de primer nivel de atención, está recomendado el uso del calcio, de repente, de acuerdo a los últimos estudios. ¿Qué opina usted de eso? Sí, el calcio está indicado 2 gramos, ¿no? O sea, hay guías, por ejemplo, la guía de la maternidad menciona, ¿no? El uso del calcio, ¿no? De 2 gramos por día. Pero no, donde más hay estudios, donde hay más asociación a la prevención es con la aspirina, ¿no? Eso sí, ¿no? A través del estudio MEXPRE, ¿no? Se ha demostrado que el uso de aspirina, ¿no? Sí ha demostrado disminuir bastante la predisposición a hacer preeclampsia a un mediano y un largo plazo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se podía trabajar bastante en Atalaya, ¿no? O sea, ahondar en los factores de riesgo, uno. En segundo lugar, tratar de capacitar al personal médico para poder hacer un Doppler de la arteria uterina, ¿no? Y con la presión arterial o la presión arterial media, con los tres, se llega a un predictor de casi 70%, ¿no? O sea, de 100 pacientes, 70 serían diagnosticadas en el primer trimestre su riesgo de preeclampsia. Y una vez identificado ese riesgo, usamos aspirina, ¿no? 150 miligramos por las noches, ¿no? Antes de las 16 semanas hasta las 36 semanas, ¿no? Si damos aspirina en ese tiempo, esa paciente que tenía una alta posibilidad de hacer preeclampsia, ¿no? Se reduce
casi un 40%, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen trabajo que se puede realizar por allá, ¿no? Del calcio también, ¿no? Lo asocian, pero no es tanto como la aspirina, ¿no? Ahí seguimos con las preguntas, por favor, mientras tenemos el tiempo, antes que termine el tiempo del Zoom. No sé si está claro para los que están viendo la reunión, está claro cómo se está preparando en el microbotero, porque también he estado investigando bueno, también seguro que ya varios de ustedes preparan, también no solo en el Bolutrol, también lo preparan también en un cloruro, ¿no? Un cloruro de 1000. Si es un cloruro de 1000, ¿no? Hay que sacar 50 centímetros cúbicos del cloruro y lo reemplazamos por las 5 ampollas de sulfato de magnesio y cómo se pasa, 400 cc en 20 minutos a razón de 120 gotas por minuto, la dosis de ataque y la dosis de mantenimiento 100 cc por hora a razón de 33 gotas por minuto. Eso es cuando tenemos un cloruro, ¿no? Un cloruro. No sé si hay alguna pregunta más. También estamos conectados con amigos de Huánuco. Veo ahí amigos que son de Huánuco. Solamente nos queda 10 minutos para que se cierre la reunión del Zoom. A ver si podemos hacer algunas preguntas todavía. Buenas noches, doctor Pagán. Sí, buenas noches. Solamente para poder decir que esta enfermedad de la preeclampsia, eclampsia, es una enfermedad muy Ajá. triste, ¿no? Como usted dice, lleva a la muerte. O también he visto un caso en que la señora llegó a perder el conocimiento. No conocía al bebé, no conocía a su esposo, no conocía a nadie. Entonces yo pienso que deberíamos poner más énfasis en que esta enfermedad se haga conocer, porque hay personas que no conocen esta enfermedad, piensan que es brujería y que pues esto no lo va a curar en un centro. Sí, ¿me escuchan? Sí, bueno, lo que mencionan, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, porque